Bueno, hermanos, bienvenidos a esta nueva serie que estamos iniciando el día de hoy de las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales pues son primera y segunda Timoteo, Tito, y pues generalmente también se incluye a Filemón. Se llaman epístolas pastorales, pero no necesariamente están dirigidas a pastores. Ah, yo me atrevo a llamarlas más epístolas individuales, porque hay epístolas colectivas que fueron escritas a ciertas comunidades, a ciertas iglesias, pero estas epístolas fueron dirigidas a personas en particular, a Timoteo, a Tito, y como dije, pues también a Filemón. Eh, y pues vamos a ver el contenido que tienen. El personal creo que es un contenido rico que nos va a enseñar mucho. Y entonces, pues como dijo, no por fuerza son a pastores, son a líderes, sino es a todos y cada uno de nosotros. Ah, estas epístolas se cree que las escribió el apóstol Pablo entre los años 61 y 63, más o menos en la época que él estuvo prisionero en Roma. Recordemos que Pablo le pedía al Señor que él quería ir a Roma. Él tenía el deseo en su corazón de ir a Roma. Curiosamente, el Señor le concede ese deseo, pero tal vez no en las circunstancias que Pablo hubiera querido, porque llega a Roma, pero llega preso. Es interesante la soberanía del Señor, cómo trabaja Él. No trabaja de acuerdo a nuestros deseos, sino como Él sabe que va a ser la forma más efectiva. El hecho de que Pablo estuviera preso en Roma, pues tenía su propósito. Ya vieron los escritos que Él hace desde la prisión, que pues realmente son de mucha bendición para, para la iglesia. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué utilidad puede tener para nosotros un escrito que fue hecho en los años 61 al 63? ¿Qué utilidad puede tener en la época actual, en el año 2022? Pero la Biblia, mis hermanos, pues, obviamente, por ser inspirada por el Señor, es vigente, está vigente, no ni siquiera los escritos de Pablo, estas epístolas del Nuevo Testamento, sino desde el Génesis, desde lo que fue escrito hace 5,000 años, eso sigue siendo actual, sigue siendo vigente, sigue teniendo una aplicación para nuestra vida. Y eso es lo que confirma que es palabra inspirada por Dios. Entonces, esto es de mucha aplicación. Y en 1 Timoteo 3:14 lo vamos a ver en su momento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que le escribió, vamos a ver si lo tenemos por aquí, 1 Timoteo 3:14, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que Pablo dice de la iglesia, y entonces sabemos que tienen mucha utilidad no solo para líderes, no solo para pastores, para líderes, sino para todos y cada uno de nosotros. Vamos a empezar a compartir pantalla aquí entonces para que pues ya tengamos los pasajes que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo primero que tenemos pues es la carátula que yo les mandé, y vamos perdón, vamos a reiniciar. Tenemos también lo que dice 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Dice toda la Escritura. Entonces, pues eso confirma también que las epístolas que vamos a estar viendo en esta serie, pues son útiles para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para que vayamos hacia la perfección que el Señor quiere y que estemos preparados para lo que Él quiere de nosotros. Entonces, vamos a empezar con un poquito de trasfondo de cómo fue la relación entre Pablo y Timoteo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo se conocieron? Y podríamos decir que Pablo conoció a Timoteo en uno de sus viajes misioneros. Sabemos que el apóstol Pablo era un viajero, cansable. No porque le gustara andar paseando, sino simplemente que él pues conocía la instrucción del Señor de ir por todo el mundo y predicar en el Evangelio y ser testigos, como les dijo a sus discípulos y nos dijo cada uno de nosotros, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, Pablo tomó eso personal y empezó a viajar, a hacer sus viajes a diferentes partes. Y en uno de sus viajes, seguramente conoció a Timoteo. Y lo sabemos por lo que dice el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, por ejemplo, en este pasaje que tenemos aquí, dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron ahí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Recordemos que Jesús prometió que iban a haber señales para los que le seguían y predicaban el Evangelio, y esto se cumplió en los apóstoles, se cumple hasta el día de hoy con los siervos del Señor. Y entonces eso era lo que sucedía con Pablo, con Bernabé, que pues así tenían la confirmación del Señor en su predicación con señales y milagros. Entonces, la gente de la ciudad estaba dividida, dice. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Aquí subrayé Listra, porque Listra era la ciudad donde vivía Timoteo con su madre y con su abuela. Entonces, dice que en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Aquí en Listra, aquí en esta región, pues la gente era muy supersticiosa, y dice que a Pablo lo llamaron Zeus, Júpiter, y Bernabé, Hermes o Mercurio. Estos Júpiter y Mercurio, Zeus y Hermes, eran los dioses de los griegos. Los romanos fueron los que les pusieron otros nombres, Júpiter y Mercurio respectivamente. Zeus era considerado el dios supremo y Hermes era el mensajero portavoz de los dioses. El culto a Zeus y Hermes en la antigua Listra ha sido comprobado gracias a la investigación arqueológica. Pues vemos en las historias de la Biblia que generalmente conforme pasa el tiempo se va comprobando por la arqueología, por otros datos que son verdaderos. Entonces aquí tenemos una fotografía, un dibujo de Pablo, y toda la gente, ahí ven ustedes a las mujeres arrodilladas. Dice que llegó el sacerdote del templo a querer ofrecer sacrificios. Vemos un buey ahí que llevaron para poder
ofrecerle sacrificios a Júpiter y a Zeus, o sea, a Pablo y a Bernabé. Entonces ellos obviamente se indignaron por eso y les dijeron, no, nosotros no somos dioses, somos siervos de Dios viviente, no hagan eso, por favor. Eso que están haciendo es una abominación. Y ahí tenemos la historia, podemos leerla. No hay tiempo para leer todo lo que pasó, pero simplemente se volvió un alboroto. Y Pablo y Bernabé no podían salir de la multitud. Algo así como vemos en la televisión con los artistas, ¿verdad? Con los cantantes que los rodea, todo el mundo no los deja pasar por ningún lado, porque para mucha gente los cantantes pues también son como Júpiter y Zeus, los dioses de las generaciones, entonces casi que los quieren adorar. Pues eso pasó ahí con Pablo y fue pues todo el pueblo. Recordemos que esas ciudades pues, pequeñas, este tipo de acontecimientos llega a todo el mundo y el que una persona como la que sanaron, un cojo haya brincado, haya sanado, haya salido, pues no fue algo que podía pasar desapercibido. Todo el pueblo se enteró y se regó la bola de que estos eran dioses y ahí estaba todo el mundo pues queriendo homenajearlo. Pero dice que en eso llegaron de Antioquía y de Iconio, de donde ellos habían estado antes, unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. De estar queriendo adorarlos, yo no sé qué le dijeron a la gente, pero de pronto se cambiaron los papeles y en lugar de adorarlos y ofrecerles sacrificios, que era lo que querían, apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Imagínense la pedreada que le dieron. Seguramente el pobre Pablo perdió el sentido, perdió el conocimiento y entonces cuando lo vieron ahí que ya no se movía, pues gracias a Dios dejaron de apedrearlo porque lo hubieran podido matar como mataron a Esteban, que sabemos ahí por el libro de los Hechos. Entonces, los discípulos de Pablo, los cristianos, dice que pues se lo llevaron. Él se levantó como pudo y volvió a entrar en la ciudad. Y al día siguiente se fue para Derbe en compañía de Bernabé. Pero después de anunciar las buenas nuevas en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, diciéndole, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Fíjense qué ánimo, qué ánimo el que les dan a los hermanos. Están viendo que los persiguen, que los odian, que los quieren matar, que los apedrean, y les dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino. Imagínense que cuando a nosotros nos presentaron el Evangelio, a los que nos lo presentaron en alguna oportunidad, que nos hubieran dicho, miren, es necesario que los apedreen a ustedes, pero no se preocupen, van a estar bien, tienen un 50% de probabilidades de sobrevivir, y entonces si sobreviven, pues va a estar emocionante porque los van a seguir persiguiendo y van a tener que huir. Hay un comentarista que se llama Charles Windle. Dice que si Cristo hubiera hecho un anuncio en busca de obreros, diría más o menos lo siguiente. Se buscan hombres y mujeres para la tarea difícil de ayudar en la edificación de mi iglesia. Frecuentemente será malentendido aún por aquellos que trabajan con usted. Sufrirá ataques constantes de un enemigo invisible. Puede que usted no vea los resultados de su labor y su completa recompensa no vendrá sino hasta que su trabajo esté totalmente terminado. Esto puede costarle su hogar, sus ambiciones y aún su vida. Imagínense ese anuncio. Qué distinto del evangelio que se predica en muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? Hay iglesias que están retumbando de gente porque los ofrecimientos no son estos. Si llegaran a decirles el evangelio es motivo de dificultades, de rechazos, y aquí Pablo lo dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino. Hay que entender también ese pasaje. No significa que el que pasa muchas dificultades va a entrar en el reino. No significa que tenemos que buscar las dificultades.
no significa que tenemos que buscar el sufrimiento. No tenemos que torturarnos, martirizarnos, agarrarnos a latigazos o hacer penitencia para poder entrar al reino. O sea, el reino de Dios es por gracia. La gracia del Señor es para nosotros y vamos a entrar al reino por la gracia de Dios. Pero tenemos que estar conscientes que en ese caminar, en esa carrera, como veíamos en el estudio de Hebreos, pues obviamente van a haber obstáculos, van a haber dificultades, van a haber sufrimientos, van a haber pruebas, y esas pruebas son inevitables, hermanos, en la vida del cristiano. Son necesarias para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Cuando tenemos pruebas, y entre mayor son las pruebas y las dificultades, y las superamos, y el Señor nos ayuda a superarlas, pues mayor es nuestro crecimiento, y más nos acercamos al Señor. Pero bueno, volviendo al punto, entonces regresaron a Listra. ¿Por qué comento esto? Porque seguramente Timoteo, y a lo mejor tanto la madre como la abuela de Timoteo, Eunice y Loida, se convirtieron en uno de estos viajes de Pablo. Se tuvieron que haber enterado de la apedreada que le dieron y que casi lo mataron, ese gran escándalo que hubo en toda la ciudad, queriendo primero honrarlos o adorarlos como dioses y después apedrearlos. Y a lo mejor por el testimonio de Pablo y Bernabé aceptaron estas mujeres pues, entraron al Evangelio y también Timoteo. Entonces, vuelve Timoteo, vuelve Pablo a Listra y entonces ahí seguramente se encuentra con Timoteo. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. No tenemos mucha información de Timoteo. Solo sabemos esto, que era hijo de una mujer judía, era de un matrimonio mixto, de una mujer judía con un padre griego. A Timoteo se le presenta como el joven Timoteo. Tendemos a pensar que probablemente ha sido un muchachito de unos 18, 19 años, y pues en ese viaje de Pablo, donde lo apedrearon, lo conoció, pues a lo mejor sí, puede haber tenido esa edad, pero cuando Pablo le escribe en estas ya epístolas, fue 14 años más tarde. O sea, en el momento en que Pablo le está escribiendo a Timoteo, ya Pablo debe tener unos sus 34 años, o 33, 34, pero ya era una persona adulta. Seguía siendo joven para los griegos, una persona de 35 años es un joven. Para nosotros también, de alguna manera, pero el punto es, no era un muchachito, no era un adolescente, era una persona adulta, bastante más joven que Pablo, eso sí, pero aclaramos esto en el caso de lo que a veces se piensa. Por otro lado, vemos que ya era conocido, un jovencito, una persona muy joven, no es tan conocido en la iglesia. Los hermanos de la iglesia, dice, ya hablaban bien de él, o sea, ya tenían referencias, tenían un buen testimonio, habían observado su comportamiento, su actitud, su fidelidad, su fe. Y hablaban de él en diferentes lugares, en Listra y en Iconio, o sea que también se había movido de un lugar a otro, no había estado solo en una iglesia, sino había estado en varias iglesias, lo que nos indica pues también que ya tenía mayor edad. Así que por la referencia, por su testimonio, dice que Pablo decidió llevárselo. Y hizo algo muy curioso, lo circuncidó. A mí, cuando yo leí este pasaje, me llamó mucho la atención y dije, Pablo, bueno, pues como humano también cometí errores, pues alguien defensor de la circuncisión, defensor de que no se hiciera la circuncisión. Pablo predicaba la gracia, decía ya los ritos de la ley, los rituales
de la antigua ley, no se tienen que imponer a los gentiles que se convierten, porque estaban los judaizantes que decían, bueno, está bueno que los gentiles se conviertan al cristianismo, pero tienen que hacer las prácticas judías, tienen que abstenerse de ciertas comidas, tienen que circuncidarse para poder ser cristianos auténticos. Y los discípulos, tanto Pablo como Pedro, Bernabé, no estaban de acuerdo en eso. Hay un concilio en Jerusalén y ahí se acuerda que no se van a imponer más cargas a los discípulos, que el evangelio es por gracia y entonces a los recién convertidos, a los gentiles, no se le va a imponer rituales de la tradición judía. Entonces dije yo, Pablo se contradice, o sea, si está saliendo del concilio, si él sabe que no tiene que ponerle más cargas a los convertidos, si él está predicando en contra de la circuncisión de los gentiles, ¿por qué circuncida a Timoteo? Pero el detalle es que Timoteo era, como ya dije, de un matrimonio mixto, era de madre judía. Entonces, al ser de madre judía, lo convertía en judío. Era, por decir así, mitad gentil y mitad judío, pero un judío no circuncidado, entonces sí causaba rechazo entre los judíos. Entonces, para que no fuera rechazado por los judíos, es que Pablo lo circuncida. Porque la conversión y el ministerio de Timoteo no fue un ministerio fácil. Timoteo acompañó a Pablo en sus viajes, fue compañero de viaje, al igual que Bernabé, Silas y Lucas, y fueron a muchos lugares. Fue con Pablo a Galacia, a Troas, a Filipos, a Berea, a Atenas, a Tesalónica, a Corinto, a Éfeso, a Macedonia, a Roma. Entonces, un ministerio difícil. Y Pablo, mis hermanos, ahí donde lo ven, su trasfondo era militar. Y sabemos que los militares son duros, son fuertes en su trato, son exigentes. Pablo no era, como decimos aquí, una santa paloma, pues era de carácter fuerte. Y vemos sus actitudes en el libro de los Hechos, vemos cómo Pablo era así, pues, no de muy buen genio. Vemos que tuvo una discusión muy fuerte con Bernabé por Juan Marcos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo se opuso. Al final discutieron y terminaron dividiendo por un lado y otro por el otro. Por supuesto, no se pelearon definitivamente, siguieron con su ministerio, después se juntaron, pero en ese momento tuvieron una discusión. Cuando Pedro también estaba ahí con los gentiles y actuaba de una manera con los gentiles y de otra manera con los judíos, Pablo llega y le dice, hipócrita, ¿por qué estás actuando así, de una manera con unos y de otra con otros? O sea, el carácter de Pablo era difícil, era fuerte. Y entonces el hecho de que Timoteo anduviera con él en todas estas circunstancias, pues dice mucho del carácter de Timoteo. Vamos a ver más partes de su carácter, pero el punto es que si de entrada se deja circuncidar, ahí empieza ya su sufrimiento y su prueba, porque una circuncisión de una persona adulta es muy dolorosa, y sobre todo en aquella época. Ahora tenemos anestesia y un montón de cosas, pero allá era pues, un poquito más brusco, más rudo, pero él está de acuerdo. A un adulto no se le puede agarrar y obligarlo a circuncidarse. O sea, Timoteo estuvo de acuerdo, aceptó pasar por este primer sufrimiento, y ese fue el principio de muchos de sus sufrimientos en cuanto a seguir a Pablo. Entonces, pues se dice que a los personajes bíblicos no se les puede psicoanalizar, ¿verdad? Porque no tenemos suficientes herramientas como para hacerlo. Pero vamos a, tal vez no tratar de psicoanalizarlo, pero entender las referencias. Aquí, en lo que Pablo le escribe, le dice que desea verlo, y le dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. He subrayado algunas palabras porque vamos a ver los pros y los contra, o tal vez las fortalezas y las debilidades de Timoteo. Empecemos por las debilidades. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Qué significa eso? Que Timoteo lloró, a lo mejor más de una vez, muchas veces, lo que dice que era una persona susceptible, sensible. Eso puede ser una ventaja y una desventaja. Yo tengo ese problema, yo soy llorón. Y a veces, pues, funciona, pero a veces no, porque estoy dando una conferencia, estoy hablando de algo y el Espíritu Santo toca mi corazón y a mí fácil se me quiebra la voz y lloro. Y no solo en una conferencia. Por ejemplo, a mí me conmueve mucho la historia de José, cuando los hermanos de José llegan y él se presenta con ellos, primero se esconde y José se va a llorar porque no aguanta la emoción y al final se descubre. Eso para mí es muy conmovedor. Pero lo más simpático es que una vez lo vi en caricaturas y también lloré con las caricaturas, entonces dije, no, ya me paso, ¿verdad? Entonces, pues Timoteo era algo así, era llorón. Eh, Muy sensible. Trayendo a la memoria la fe no fingida que habita en ti, bueno, estas son las fortalezas, eso lo vamos a ver después. Pero ¿qué otra cosa le dice Pablo? Que avives el fuego, el don que Dios está en ti por la imposición de mis manos. Pablo impuso las manos a Timoteo, le dio una misión, lo lanzó al ministerio, pero a lo mejor Timoteo era apagadón por ratos, o se desmotivaba, y entonces Pablo le dice, aviva ese fuego, porque tú tienes el don. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si Timoteo hubiera sido un hombre valiente, arriesgado, Pablo no le dice eso, pero le tiene que hacer recapacitar. Entonces, probablemente era algo cobarde, algo miedoso, y no se le culpa. ¿A quién no le iba a dar miedo que lo persiguieran, que lo apedrearan, que lo mataran? A cualquiera. Pero, pues, Timoteo puede haber sido algo así, algo tímido, introvertido, muy sensible, miedoso y vergonzoso. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino de mí, preso suyo. Eh, ¿qué puede decir uno que tiene un líder, eh, alguien a quien pues uno respeta mucho, sigue, pues tiene mucha importancia y de repente va preso? ¿Cómo le explica uno a la gente? No, es que sí, mi jefe, digamos, está preso. Eh, no deja de dar cierta vergüenza, pero Pablo le dice, no te avergüences, no seas cobarde, no seas pues, tan tímido, sino que aviva el fuego. No eres cobarde, no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. No tenemos aquí el pasaje, pero hay otro pasaje también en donde dice, ya no bebas agua, tómate un poco de vino por tus constantes enfermedades, por tus problemas estomacales. Vamos a ver ese pasaje en detalle también cuando lleguemos ahí, porque eso no es una autorización para beber alcohol como muchos piensan. Lo que pasa es que el agua de aquella época, yo estoy seguro que ninguno de nosotros la bebería, porque es agua no potable, la mayoría era de pozos, alguna de ríos, muy contaminantes, tenía bacterias, tenía bichos y eso pues causaba molestias estomacales y Timoteo pues también era enfermizo, se mantenía, dice, tus constantes problemas estomacales, o sea, cada rato se estaba con diarrea el pobre, entonces pues eso nos va diciendo un poquito lo que es la personalidad de Timoteo. Pero por otro lado, las partes fuertes, lo que pues a Pablo le llamó la atención para llevárselo,
porque ¿quién quiere que lo acompañe un llorón, un cobarde, un introvertido, un enfermo? Pero había otro tipo de cosas. Y una de las cosas era su fe, la fe no fingida. Y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estas mujeres se convirtieron al Señor, al cristianismo, porque eran judías, eran creyentes en Dios, no eran personas paganas. De hecho, instruyeron a Timoteo y lo instruyeron muy bien, porque más adelante Pablo le dice, yo sé que desde tu niñez has conocido las escrituras. Y entonces tuvo que haber sido su madre judía y su abuela las que le enseñaron las escrituras, porque el padre era griego, el padre nada que ver con la ley, con las cosas de los judíos. Entonces tuvo que haber sido su madre y su abuela. ¿Qué pasó con el padre? Pues a lo mejor a estas alturas del partido ya había fallecido, porque no se menciona para nada, salvo en ese pasaje. Pero yo subrayé la palabra habitó, porque eso es muy importante. Nuestra fe, la fe realmente permanece en nosotros. La fe no es algo que viene por ratos. Ahorita tengo fe, pero ya mañana ya no tanta, ¿va? Depende de las circunstancias, de lo que me pase. Puede estar mi fe muy sólida, pero también mi fe se puede desvanecer. A veces pensamos así. Pero la verdadera fe, la fe no fingida, habita en nuestros corazones, así como Cristo habita en nuestros corazones. Cuando Cristo habita en nosotros, nuestra fe habita en nosotros, y por eso Pablo usa este término. Habitó primero en tu abuela y también en tu madre, y entonces por esas evidencias y por el testimonio que me han dado en la iglesia de ti, yo sé que tu fe es auténtica, tu fe es no fingida. Entonces era una fe de verdad. La conversión de Timoteo había sido auténtica. Él tenía un compromiso, estaba comprometido con el Señor, que es lo que nos falta muchas veces, ¿verdad? Sí, si decimos, soy cristiano, heme aquí, Señor, pero envía a otro. A él no tenemos el compromiso de servir al Señor. Timoteo sí lo tenía. Ah, otra de las características positivas de Timoteo. Bueno, aquí está el pasaje que les decía, que, que le dice que no bebas agua por tus frecuentes enfermedades. Ah, pero de las cosas positivas, dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Miren cómo lo describe Pablo. Realmente el concepto que Pablo se formó de Timoteo era muy interesante. Persecuciones, o sea, Timoteo también fue perseguido con Pablo. Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y todas ellas me ha librado el Señor. Y Timoteo estaba ahí con él. De hecho, al final de su vida, y lo vamos a ver en la segunda epístola de Timoteo, Pablo le pide a Timoteo que por favor lo llegue a ver, está prisionero y quiere ver. Y aquí le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto pues nos habla también, hermanos, del efecto que las escrituras deben hacer en nosotros. Nos pueden dar sabiduría. En la Biblia encontramos mucha sabiduría y a través del estudio de la Biblia, pues obtenemos sabiduría y nuestra fe crece. La fe viene por el oír por la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante no solo oír, sino predicar, que los demás oigan también. Pero aquí tenemos entonces la personalidad de Timoteo. Y vemos cómo el Señor puede usar lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Podemos pensar en un Timoteo debilucho, no sé cómo sería su constitución física, pero pues a lo mejor era delgado, debilucho, miedoso, enfermo, eh, tímido, introvertido, pero el Señor lo usó y lo usó maravillosamente. Entonces, hay quienes les ponen obstáculos para, es que yo no sirvo para hablarle a la gente, yo qué le voy a decir, a mí me da pena, me preocupa, qué me van a decir, me van a rechazar, es que yo no tengo conocimiento suficiente, no conozco mucho la Biblia, y todas las excusas del mundo. Pero mis hermanos, lo que el Señor quiere de nosotros es la actitud de servicio en nuestros corazones. Él nos da la sabiduría, Él nos da la fortaleza, Él nos da las palabras, Él nos da el poder para
predicar el Evangelio. Y nuestro trabajo es hablar del Señor. A veces lo he manifestado también en el trabajo de la enseñanza. Uno no ve fácilmente resultados. Uno puede enseñar y enseñar la palabra del Señor y todo, pero uno no ve transformación. Un evangelista hace una campaña, se para, llama al altar y vienen 50, 100 personas a los pies del Señor y entonces inmediatamente tiene ahí el fruto del trabajo que hizo. Algunas veces no vendrá nadie también, pero es más evidente. El ministerio de la enseñanza no tiene ese beneficio, no puede ver cuál es el resultado de lo que está haciendo. Pero el Señor dijo, ustedes tienen que tirar la semilla. Una parte va a caer entre las piedras, otra parte va a caer en la vía del camino, se la van a comer los pájaros, otra parte va a caer en la maleza y las malas hierbas ahí no van a dejar que crezca, pero una parte va a caer en buena tierra, en tierra fértil y va a tener resultados al ciento por uno. Entonces, así es nuestro trabajo en la predicación, en el compartir el Evangelio. Y la predicación no es solo desde la iglesia, desde el altar, desde el púlpito. Nuestra predicación, nuestro púlpito está en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, en el lugar donde compartimos con los amigos, tomando una taza de café o lo que sea, podemos compartir el Evangelio. Y el Señor nos va a dar espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, estas son las características, estas son las ventajas de Timoteo. Y Pablo se expresa de Timoteo en una forma muy bonita, muy tierna, muy amorosa. Aquí, cuando les escribe a la iglesia de Filipos, les dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él, miren esto, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Timoteo era un hombre de servicio, pensaba en los demás antes que en sí mismo. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, mis hermanos, anteponer los intereses de los demás, de nuestros hermanos en la iglesia, a los nuestros. Timoteo era así, nadie como él dice se preocupa por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. ¿Cuánta gente hay en la iglesia? ¿Cuánta gente hay en el ministerio? ¿Cuánta gente hay, lamentablemente, en el pastorado? Viendo sus propios intereses, y no los de Jesucristo. Van más por beneficio personal que realmente por convicción y por compromiso con el Señor. Pero Timoteo buscaba los intereses de Jesucristo al igual que Pablo. Pero ustedes conocen bien, les dice a los filipenses, ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Para Pablo, Timoteo no era un hermano de la iglesia, no era un discípulo simple, Pablo lo consideraba un hijo. Y de alguna manera era su hijo en la fe, porque Timoteo se había convertido, como ya dijimos, por el ministerio de Pablo. Pero él lo consideraba amorosamente como su hijo, no solo espiritual. Sabemos que Pablo no tuvo hijos, entonces se encariñó mucho con Timoteo y lo consideraba como su hijo. Entonces, estoy dando este panorama, esta introducción, como lo hago normalmente al iniciar un estudio, para que pues ya con eso en mente tengamos, recibamos lo que viene después. Pablo escribió esto, como dije anteriormente, entre los años 61 y 63, probablemente durante su encarcelamiento, después de su encarcelamiento en Roma, porque sabemos que estuvo encarcelado la primera vez que llegó a Roma, pero fue una especie de arresto domiciliario, porque estaba privado de libertad, pero estaba en una casa, no estaba en la cárcel. Y como no encontraron nada de qué acusarlo, realmente pues lo dejaron en libertad. Y cuando lo dejaron en libertad, pues Pablo salió otra vez a viajar, qué sé yo a dónde. Él tenía muchos deseos de ir a España. Algunos piensan que sí fue a España, que trabajó ahí. Entonces, probablemente después de su encarcelamiento, su primer encarcelamiento,
o durante o al salir de su primer encarcelamiento fue que escribió esta primera epístola a Timoteo. Ya la segunda, sí, ya estaba Pablo en un calabozo, ya próximo a morir. Sabemos que, según la tradición, pues Pablo murió después de su segundo encarcelamiento. No sabemos si salió, a lo mejor no salió. Recordemos que en el año 64 fue cuando cuando Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Ahí la persecución se intensificó y entonces probablemente a raíz de eso fue que Pablo murió. Se cree que murió decapitado. Y también un escritor, Nicéforo, dice que Timoteo murió apedreado. En un evento donde se estaba honrando a la diosa Diana, y entonces obviamente Timoteo no estaba de acuerdo en eso, predicó en contra de Diana, en contra de la adoración a Diana, y a raíz de eso pues lo apedrearon. Y Pablo fue probablemente decapitado, en principio por predicar el evangelio, pero también porque no se inclinó ante el César. A los romanos, por ejemplo, no les importaba que los cristianos creyeran lo que creían. Realmente no los perseguían inicialmente por ser cristianos, ya después del incendio y eso sí, pero había que adorar al César. Ser cristiano no era un delito, pero no adorar al César sí. Y entonces, muy probablemente a Pedro también lo sacrificaron por no postrarse ante César, por no adorar a César. Entonces, esto tenemos, hermanos, como introducción a este estudio de Timoteo, un poco del carácter de Timoteo, un poco del carácter del apóstol Pablo, y en el propósito de la carta, pues, es dar lineamientos a la iglesia. Pablo le escribió para Timoteo, pero el propósito del Señor es que esto fuera para nosotros, es que fuera para todas las iglesias, como sucede con todos los escritos de la Biblia. Algunos escritos fueron a congregaciones, otros escritos, como ya dije, fueron a personas individuales, pero el alcance de eso, por ser palabra inspirada por el Espíritu Santo, es para todos nosotros. Y en 1 Timoteo 3:14, podríamos decir, y como ya mencioné, un poco el propósito de eso, que le dice: sepas cómo debas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Otra vez aquí, miren, que siempre lo identifica como su hijo. Mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y todas las iglesias. Entonces, Timoteo no necesariamente fue un pastor. Recordemos que Pablo fundaba las iglesias, fundó Éfeso y tenía, pues, ciertos requerimientos de tipo administrativo. Podríamos decir que lo mandó como un administrador para que él pusiera orden. Y en la semana entrante, que vamos a ver, ya vamos a entrar a los primeros versículos de Timoteo, vamos a ver que una de las cosas que a Pablo le preocupaba, pues era la falsa doctrina. Entonces lo manda ahí para que él ponga orden con esto de la falsa doctrina. Pero la carta a Timoteo trata muchas cosas, pues vamos a ver, temas controversiales como el papel de las mujeres en la iglesia, que pues, se interpreta de diferentes maneras. Aquí mi función es dar los diferentes interpretaciones que se dan, lo que se cree en diferentes lugares. Yo tengo obviamente mi propio criterio, pero prefiero exponer lo que la palabra del Señor dice, cómo lo interpretan los demás, para que pues cada quien pueda ir formando su propio criterio. Hermanos, la intención es que pensemos.
pensemos un poquito, leamos el pasaje, reflexionemos, pensemos, tengamos dudas. Me encantaría poder resolver dudas aquí que me digan, mire, ¿y por qué eh, Pablo no utilizó a alguien más para mandarlo a Éfeso? No sé. Eh, Ustedes lean y pregunten y participemos. Yo quiero que nos involucremos todos. Para los que no estuvieron desde el principio, pues a partir de la lección de hoy, quiero que apunten, reflexionen acerca de qué fue lo que les impactó, qué fue lo que más les gustó de cada una de las lecciones y sobre todo cómo lo van a aplicar, qué beneficio puedo sacar de esta enseñanza, cómo lo voy a aplicar a mi vida. Bueno, ya vi que Timoteo tenía muchas debilidades, yo siempre he considerado que tengo muchas debilidades, entonces las voy a poner en las manos del Señor y ya no me voy a avergonzar, voy a hacer un esfuerzo especial por servir al Señor. Bueno, Timoteo estaba comprometido, bueno, yo no he estado muy comprometido con mi ministerio, pues ahora me voy a comprometer, no sé, ustedes, cada quien se conoce. Si quieren compartir eso con los demás hermanos, bienvenido. Si no, háganlo para ustedes, pero lo importante es que el Señor trabaje en sus corazones. Muy bien, estamos entonces el día de hoy. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hoy. Sí, hermano Walter, Dios le bendiga en esta noche, ¿verdad? Solo un comentario, ¿verdad? Me llama mucho la atención, pues, de la forma en que Pablo le hace esa referencia de su fe a Timoteo, ¿verdad? Cuando hace ese saludo, ¿verdad? En la cual, pues, como esa fe, pues, sincera, ¿verdad? Una fe, pues, genuina, ¿verdad? La cual no es fingida, dice ahí, ¿verdad? Y este hombre, pues, le da unos ánimos ahí para que él sea, ¿verdad? Un hombre que tome las riendas, me imagino, ¿verdad? De aquel lugar, ¿verdad? Donde él lo mandó, lo enviaba, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención esto, ¿verdad? De que esa fe fue transmitida, ¿verdad? Por su abuela, dice, por su madre, ¿verdad? Y es lo que como nosotros como padres, ¿verdad? Vamos a hacer con nuestros hijos. Parece que se le fue la señal, pero sí, entiendo lo que está comentando el hermano. Esto es una enseñanza eh, para nosotros en cuanto a cómo debe ser nuestra fe, pero también en nuestro papel como padres, porque cuando nuestra fe es auténtica, es genuina, es transparente, no tenemos una vida doble, sino que eh, pues nuestros hijos se dan cuenta que vivimos lo que creemos, porque aquí leen mucho la Biblia, creen mucho, dicen creer mucho en lo que las escrituras dicen, pero su actitud es diferente. Entonces no es una fe genuina. Cuando el Señor habita en nuestros corazones, como habitaba en Lice y en Loiva, pues eso se transmite. Ya volvió el hermano, se le fue la banda hermano, pero aquí eh, estamos esperando que termine su comentario. Encienda su micrófono. Sí, no sé si se alcanzó a escuchar, ¿verdad? Pero sí comentaba acerca de esa fe, ¿verdad? De Timoteo, ¿verdad? La cual, pues, fue transmitida, como decía, ver, ¿verdad? Por medio de sus progenitoras, ¿verdad? Tanto su abuela, ¿verdad? Y su madre, dice, ¿verdad? Hace esa referencia, ¿verdad? Y es así como nosotros, pues, debemos transmitir a nuestros hijos, ¿verdad? Esa fe, ¿verdad? Ya que a veces no ganamos almas para Cristo afuera, ¿verdad? En nuestra casa, pero por lo menos tratemos, ¿verdad? De que nuestros hijos sigan, ¿verdad? El camino que nosotros, pues, tratemos de inculcarle a ellos, ¿verdad? Eso nada más, mis hermanos, que Dios les bendiga. Sí, los hijos, especialmente los chiquitos, ¿verdad? Los niños aprenden por contagio. Ellos se contagian de las actitudes de los padres y es su principal fuente de aprendizaje. Entonces se puede contagiar la fe auténtica o se puede contagiar la hipocresía también, así que tenemos que tener cuidado con eso. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces hermanos, que Dios les bendiga, que descansen y pues ya la próxima semana, primero de Dios, entramos de lleno a los primeros versículos de estas apasionantes cartas. Así que
Gracias por su constancia, por estar aquí y espero verlos hasta el final de estas lecciones que calculamos va a ser en el mes de diciembre. Así que prepárense para unos otros 3 mesecitos de estar analizando esto. Feliz noche. Que descansen entonces. Feliz noche, hermano Walter. Bendiciones, hermanos. Bye, Carlos. Gracias, hermano Walter. Buenas noches. Feliz noche, que Dios los bendiga. Feliz noche, hermana Nuri. Dios les bendiga. Feliz noche. Bye, mami. Bye, Dios hermano les Walter. bendiga. Dios les bendiga. Descansen. Igual